Estamos aquí delante de este edificio tan curioso que en catalán se conoce como Can Dimoni. Can Dimoni. Hola a todos, soy Lluís, profesor de Historia e Historia del Arte en BCN-LIP, y hoy estamos haciendo una clase de inmersión por el barrio de Gràcia. La leyenda cuenta que la persona que encargó esta casa en 1892 tuvo un conflicto con una vidente gitana, fue maldito y por eso perdió todo su dinero y no pudo completar la casa, que era su mayor ambición en la vida. Desesperado por acabar la casa, hizo un pacto con el demonio y le vendió su alma, y a cambio el demonio le hizo ganar la lotería y así pudo reunir el dinero para completar la casa. Es una leyenda urbana y la explicación es mucho más sencilla y se puede ver en la historia del arte, y es simplemente estas figuras con cuernos, chivos, cabras, son realmente representaciones de sátiros, que son los seguidores de Pan. Tiempo después se asoció, por un lado, con el mundo del teatro, de la diversión, de la comedia, de la sátira, que lleva el nombre de estos personajes, pero también con el demonio, porque el mundo cristiano quería condenar los pecados del exceso, de la fiesta, de las orgías, y por eso Satanás se le suele representar como un sátiro. Entonces aquí lo que tenemos realmente es un tributo al teatro. Estos 4 cuadros representarían 4 grandes géneros teatrales. Adiós.